Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Bueno, yo en cierta manera te entiendo bastante porque no soy mucho de la poesía, la leo y todo, pero soy más también de la ciencia ficción, de la fantasía. Siempre digo, mis autores son Asimov y Stephen King, que más fantasía también que terror, un terror medio diferente el que tiene Stephen King, pero a ver, para drama ya tengo mi vida, entonces leer algo dramático, no, olvídate, quiero entretenerme con otra cosa que me cautive. Con el Conde de Montecristo me pasó algo parecido, además de paisaje, yo estoy en un programa que se llama Confusión de Miércoles, donde hacemos juegos de preguntas o escenas de películas, de series, etcétera, etcétera. Y hay una sección que se llama Un cacho de cultura. En los 80 había un personaje que le había puesto de esa manera, ¿no? Un cacho de cultura. Ajá. Haciendo esa cuestión de si cultura versus un cacho, esa ambivalencia. Y tenía que poner un fragmento para que adivinen del Conde de Montecristo. Entonces empecé a leer, no, esto no lo conocía. Y seguí, y seguí, y seguí. Y estuve días hasta que lo terminé porque me apasionó la historia. Sí, Pero todo empezó con sí, cómo no. como en una cosita, ¿no? Bueno, encontrar un fragmento para, no, esto no, y bueno, y sí, y después lo saqué el fragmento, pero me lo terminé leyendo todo y un libro interminable, pero una capacidad para que la acción te lleve durante tantas páginas que es increíble. No, es un libro. Después de eso, bueno, agarré los tres mosqueteros. Digo, vaya, si estoy con uno, agarro el otro. De Alejandro Dumas Padres, los dos, ¿no? Es apasionante. La Así verdad es, que el Conde de correcto. Montecristo es apasionante. Que una de las cosas que más me gustó fue también que aprendí mucho de historia, Mm. porque Dumas padre era muy descriptivo en cuanto a la Francia que él vivió, ¿no? Y era muy revolucionario también, entonces esos conceptos de lucha social, del romanticismo, el romanticismo concebido como el ser humano que tiene un ideal, que lucha por ese ideal y que a pesar de las vicisitudes de la vida, él como hombre puede surgir como el ave fénix, ¿no? A pesar de todas estas vicisitudes. Y lo hace por su propio esfuerzo, por su propia fe en él mismo. Entonces, esta parte es la que a mí más me agradaba y por eso siempre lo busqué, por eso siempre lo quise. Porque no solamente hacía personajes de carne y hueso, sino que además estaban metidos en una circunstancia y en un contexto histórico que la persona que lo lee parece que está en la máquina del tiempo y está viendo las cosas, está viviendo la Francia que le tocó vivir y está describiendo de una manera muy interesante todo lo que está sucediendo, independientemente de la historia, la temática que tiene del hilo y de la trama, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 totalmente. Se ve un poco más en lo que es Los Tres Mosqueteros, que tiene un contexto histórico puntual, aunque son tres novelas que va a lo largo del tiempo y te describe muchísimas cosas, como si fuera, a ver, si bien está lo que es la historia, pero claro, te va metiendo situaciones con los personajes que andás a ver si pasó algo así o no. En el Conde de Montecristo lo vas viendo de otra manera, Claro, pero a más a nivel de mundial en cierta manera, porque en una parte hablan me parece que es ahí, sí, del descubrimiento de América, que España recién había descubierto un nuevo continente, un nuevo lugar, etcétera, etcétera. Pero en Los Tres Mosqueteros, bueno, con ciertas batallas, con los personajes, con el cardenal Richelieu, polémico, una figura fundamental en la Francia de esa época, del siglo XVII, Luis XIII, Luis XIV, Ana de Austria, todos los personajes que van pasando, que son de la historia, exacto. y no, los cortesanos y demás. Entonces, bueno, ves el mito del hombre de la máscara de hierro
que era una persona, que era otra, bueno, le pone como que era un hermano y demás, no, te va haciendo una construcción. Qué cabeza que tiene que tener y pensar que esa persona después dilapidó todo lo que tenía y así terminó, ¿no? Terminó más o menos como el Conde de Montecristo. Más o menos una cosa así, ¿no? Pero mal. Exactamente, exactamente. Eh, pues sí, esa es la cuestión y bueno, por ejemplo, la novela esta de Juego de Tronos Ujú. es interesante porque por todo lo que maneja a nivel de lo que es la lucha del poder, ¿no? La lucha del poder, ya estamos hablando de algo más actual, pero esta lucha de poder, digo, si la serie de televisión fue muy buena, la novela es superior. Es superior en varios aspectos, ¿no? Pero es precisamente esta cuestión de poder recrear, de poder llevar, de poder generar una serie de conflictos más que nada existenciales, de juegos de poder, de juegos de intereses políticos, de cómo se maneja el mundo, de cómo podemos nosotros en un momento dado vernos inmersos en en ese juego sin que realmente nosotros definamos nada. Nosotros nada más somos peones, pero peones importantes al fin y al cabo porque vivimos esas cuestiones y las podemos retratar y recrear por medio de este autor o de estos autores que van poniendo a los personajes de una manera muy perfecta a nivel de la mecánica literaria que nos va generando toda su obra, ¿no? Eso para mí es lo que más me gusta. Exactamente. Bueno, vamos a ir al mundo del doblaje ahora, nos metemos. Y es algo que empezó de forma polémica porque cuando empezó a escuchar ya la cortina, voy a decir, qué es esta cortina? Porque esta presentación, este opening, que no pegaba, pero con nada. Vos escuchabas las letras, vos decís, pero ¿qué está diciendo? Y aparecen una cierta mitología, los caballeros del Zodíaco, con todo Ajá. lo que envolvía. Y uno escuchándote, vos decís, sos un tipo bueno. Te escucha, cómo sos, y te dan un personaje que nada que ver, que te hicieron sacar tu otra parte, ¿no? O sea, la parte actoral, digo, ¿no? Esa parte de maldad que tenés que hacer para el personaje de Máscara de Muerte, que es uno de encima de los Caballeros Dorados, es el más malito de todos. Entonces te llega esta Claro. oportunidad de encarnar a este personaje que uno como te siente y como estoy charlando con vos, que ves que es todo lo contrario. ¿Cómo cae no solamente el personaje, ¿no? ¿Cómo llegás a él? Sino qué representó no solamente en la parte actoral, sino, bueno, hoy en día, desde el momento que empieza a explotar todo, las convenciones, las redes sociales y demás. Pues mira, el personaje me llegó de una forma, digamos, hasta cierto punto casual. Yo trabajaba en una empresa que ya no existe, que se llamaba Producciones Carlos Salgado. En esa empresa dirigía Jesús Barrero, el icónico Jesús Barrero, Ujú. que hizo la voz de Pegaso, ¿no? Yo me llevaba muy bien con él, fue un gran amigo, trabajamos en muchas cosas juntos, así hicimos radio, hicimos doblaje, pero en la serie de Caballeros del Zodíaco, que es muy larga, porque además tiene los famosos OVAs y los canvas, o sea que son, es todo es un universo muy grande y que además tiene muchísimos capítulos y todo. Hay una cantidad de personajes
impresionante y variado. Entonces, llegó un momento dado, porque bueno, están los caballeros de bronce, pero están también los caballeros de plata y están los caballeros de oro y luego los malos, y o sea, es todo un universo muy profundo de caballeros del Zodiaco. Eh, Cuando Jesús empieza a dirigir esta serie, se empieza a dar cuenta que no va a haber o no van a alcanzar los actores de doblaje que en ese entonces había como para hacer a todos los personajes y variar las voces, porque en aquella época había una población de actores de doblaje como de 400 actores de doblaje en todo el país, o sea, en la Ciudad de México. En la actualidad, pues somos más de 2.500, o sea, imagínate, en aquel entonces nada más había 400, ahorita ya hay 2.500, pero antes éramos muy pocos los que trabajábamos, y todavía en la época de oro del doblaje en México eran menos todavía, ¿no? Yo creo que no llegaban a los 90, 80, pero bueno, lo comento porque precisamente Jesús Barrero fue agotando sus voces, fue agotando a los actores con los que él trabajaba, y yo trabajaba con él, pero en ese entonces, digamos que era un actor medio, todavía no despuntaba al 100%, ya había hecho algunos personajes medio importantes, pero todavía no un protagónico y eso. Y entonces Jesús me dice, oye, Dani, pues te voy a tener que dar este personaje, sale ahorita, no sé si vaya a salir más, yo creo que sí, porque veo que es un caballero dorado, y pues vamos a hacerlo. Y entonces así es como me invita a la sala, entro a la sala, empiezo a ensayarlo, empiezo a doblar el personaje, pero a mí me ayudó mucho el ser actor de teatro, porque yo hice mucha tragedia. Bueno, he hecho todos los géneros teatrales, pero dentro de los que hice mucha tragedia, y me di cuenta automáticamente que Los Caballeros de Zodiaco era una obra épica, o sea, era una gran epopeya, Ujú. era muy como el teatro griego. Entonces, y dentro de esta epopeya, pues el tono era trágico, ¿no? Era un tono de dioses del Olimpo, de gente poderosa, de voces no necesariamente graves, pero sí con una malevolencia y una energía negativa muy profunda. Y me di cuenta que Máscara de la Muerte era precisamente un ser totalmente oscuro, con una energía oscura. Eh, Era un psicópata. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso en el momento en que lo estoy empezando a ensayar, es cuando empiezo a tratar de ir generando esos tonos irónicos, burlones, sarcásticos, sardónicos, para poder irle llevando al personaje. Claro que con el paso del tiempo, pues se va mejorando el trabajo, porque tal vez el primer loop que le llamamos, pues no es del todo perfecto, porque es el primer touch, el primer feeling que damos con el personaje, pero poco a poco se va dando, ¿no? Y a mí me encantó, me gustó muchísimo esta cuestión de empezar a generar estas risas que son muy del teatro, ¿no? ¡Ay, basuras de bronce! Voy a tener que terminarlos. Voy a eliminarlos a todos. ¡Ondas infernales! Y este poder que se tiene que generar en la voz para poder proyectar esa malevolencia es la que yo intenté generar en el personaje, y que bueno, pues cada caballero del zodiaco, cada caballero de dorado empezó a generar su propia circunstancia. Pero en mi caso yo lo manejé así, lo manejé muy teatral, lo manejé muy hacia lo epopéyico, al teatro griego, a esta personificación olímpica, y así es como yo fui trabajando el personaje, ¿no? No, no, es genial, es genial. Y además que, claro, porque pasan los primeros, bueno, hay un cierto diálogo, demás, son más buenos, bueno, está uno un poco más rudo,
Pero Cáncer desde todo punto de vista, desde todas las caras que aparecen, toda la cosa que tiene y cómo sigue, más allá de la pelea que va teniendo con Shiru y demás. Es un personaje, por eso digo, de los que pasaron por ahí, creo que es como vos decís, el que tiene el tono más dramático de todos los caballeros. Porque Saga a lo mejor un poco, pero es el que lleva más al extremo el carácter y las emociones que va pasando desde que empieza hasta que termina. Y encima, no solamente lo has hecho él, sino que has hecho a lo largo de todo lo que fue Caballero del Zodíaco, no solamente la saga principal, un montón de otros personajes, otros caballeros, bueno, Mu de Aries, Claro. Kiki, tantos otros de bronce, de plata, o sea, es como que también te tenés que ir diversificando en una serie, como decís, larga, extensa, para empezar a hacer otros personajes. Sí, sí, precisamente hice otros personajes por lo mismo que te comentaba de que se agotaron las voces y también porque, bueno, en aquella época trabajábamos muchísimo, eh, más que ahora, o sea, sí se trabaja bastante ahora, pero en aquel entonces como éramos pocos, pues el trabajo se triplicaba, ¿me explico? Ahora como somos más, se reparte más y pues obviamente pues ya te toca un poco menos, pero no quiere decir que esté mal, son las épocas y las etapas. Pero en aquel entonces, los mismos compañeros, precisamente porque se triplicaba el trabajo, muchos compañeros no podían llegar a sus llamados, ¿no? Entonces, aunque Jesús les daba ese llamado, de repente hablaban, oye, fíjate que no voy a poder ir, ¿cómo le hacemos? Y la serie se tiene que entregar, o sea, el doblaje no puede parar. Entonces, lo que sucedía era que precisamente pues Chucho tenía que echar mano de quien estuviera ahí. Y en ese entonces yo, la compañía de Carlos Salgado, era como mi casa. Entonces yo llegaba todos los días a las 8 de la mañana y me iba hasta las 7 de la noche y yo trabajaba en todas las salas y con todos los directores. Entonces no tenía necesidad de andarme yendo a otras empresas a trabajar. De repente sí salía, iba un poquito a la empresa de Estrellita con el señor Francisco Colmenero a hacer algo de Disney, o regresaba y luego me iba a Sonomex a trabajar con mi padrino, con algún otro director y cosas así, o a la cooperativa de doblajes, que fue donde se hizo La Ley y el Orden, por ejemplo. Y, pero siempre regresaba Salgado y yo estaba ahí. Entonces de repente era curioso que salía Jesús Barrero y decía, necesito a alguien, me falta alguien, y volteaba a ver y nada más me veía a mí o de muchos que estaban ahí y habían trabajado y me decía, a ver, vente Dani, métete a la sala, hazme este personaje. Y entonces de repente ya pues empezaba yo, le grababa ese personaje, salía de la sala, pasaba una hora y media y de repente volvía a salir y me decía, ven, salió otro personaje, ven a hacerlo. Chucho, pero acabo de hablar con el otro, no importa, tú hazlo. Entonces de repente ya era yo teniendo que hablar con otro personaje y no, era un relajo. O sea, la verdad es que la saga está totalmente hecha un relajo, pero lo más importante es que se hizo con mucho amor, con mucho cariño, y yo creo que intentamos darle esa fuerza y esa caracterización en todos los capítulos y bueno, pues no somos perfectos y al final, pues si se logró algo, fue yo creo que gracias a eso, ¿no? A que lo hicimos con mucho cariño, con mucha enjundia, con mucha energía y es parte de lo que gustó Caballeros del Zodiaco en su época. Y por eso precisamente es que de repente pues sale Daniela Bundis con la voz de varios caballeros del Zodiaco y de algunos antagonistas, pero no fui el único, hay varios más, pero al parecer sí fui yo el que hizo más por esta cuestión de que yo estaba en Salgado, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Bueno, dos personajes que me encantan, uno más que el otro. Claro, Dos claro. series, Ranma e Inuyasha, Japosai y Mioga. Estos dos personajes me encantan. Uno totalmente mal de la cabeza, un sátiro de aquellos. Y Mioga
si viene medio cobarde, hay que imaginar, es una pulga, se escapa de todos lados, pero son dos personajes que son terriblemente queribles, el personaje en sí y encima cómo los caracterizaste. Sí, muy bien, muy bien. Este, pues mira, concretamente en el personaje de Japosai, que es interesante, resulta que la serie de Ranma y medio llega a la empresa de Audiomaster 3000 antes de que Azcárraga Gallán cerrara la filial de Televisa de doblaje. Nos llega a Audiomaster 3000 y le llega a una actriz y directora llamada Rocío Prado. Y en ese entonces trabajaba yo mucho con ella, era de su equipo, porque muchos directores trabajan con un staff, con un grupo de actores que ya son parte de su equipo. Y me manda a llamar y me dice, oye Dani, mira, quiero que me hagas este personaje. Yo a este personaje lo odio porque es un viejo libidinoso, cochino, sucio, todo el tiempo le quiere ver el cuerpo desnudo a Ranma y le gustan las pantaletas, las bragas de las mujeres y ya sabes, ¿no? Entonces ella lo odiaba porque además ella es cristiana, o sea, imagínate, ella es súper cristiana y bueno, le tocó ese anime, ¿no? Y resulta que me dice, te voy a pedir un favor, quiero que escuches al personaje, escúchalo muy bien y quiero que lo imites, por favor. No, no, no quiero que le hagas, que inventes una voz o que hagas alguna otra cuestión, sino que lo escuches perfectamente y lo trates de machar. Y entonces yo escuché al personaje en japonés y yo más o menos escuché esto, ¿no? ¿Ya me expliqué? Sí, 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 perfecto. Y entonces yo lo único que hice fue ponerlo al español en el mismo tono. O sea, ay, qué cochapacha, ¿cómo están ustedes? Yo soy Japos, ay, sí, sí, Ranma Saotome y así, ¿no? O sea, me di cuenta que era un viejito que a pesar de ser o de hacer suciedades, como podrían llamar algunas personas, porque es un viejo fetichista, ¿no? Y con una gran energía sexual desbordante, me di cuenta que era un viejo, pues que era muy simpático, ¿no? Que caía bien. O sea, me di cuenta que no era una mala persona, pues no lo hacía por maldad, lo hacía porque eh, tenía algo, ese fetichismo o esa energía sexual desbordante y pues bueno, la tenía que sacar de alguna forma. No sé, eso es un poco lo que yo vi y entonces empecé a manejar el personaje desde ese punto de vista, porque me di cuenta que tenía ciertos tonos muy, muy como de niño, o de repente todo el mundo lo golpeaba con la sartén o lo golpeaba con los puños y lo perseguían y le gritaban cosas y lo vilipendiaban. Y entonces en un momento dado se pone a llorar como un niño que ha hecho una travesura y entonces en ese sentido pues me di cuenta que también era un viejo que le dolían muchas cosas, ¿no? Y que bueno, sí era bastante pícaro y todo eso, pero bueno, no sé. La cosa es que yo empecé a escuchar ese personaje y lo fui tratando de bordar en el sentido de lo que era, ¿no? De lo que era el personaje. De así es como me lo fui llevando. Ya después, poco a poco, empezamos a meter una cierta licencia dramática. Por ejemplo, el cocha pacha, o sea, que quiere decir, en lugar de decir qué cosa pasa o qué cosa sucede, yo le puse cocha pacha. Y es que para nosotros, aquí en México, no sé allá, pero algunos ancianos hablan con la che, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Soy viejito y estoy chocho, ya no puedo casi ni caminar, ¿me explico? Sí, 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 Entonces perfecto. eso de chochear, de estar ya en la época vieja porque chocheas, porque tomas chochos, que son las pildoritas que te dan los médicos estos,
¿cómo se llama? La otra medicina La homeopática. homeopática. Homeopática, sí. Los médicos homeópatas te dan unos chochitos, ¿no? Entonces se dice que se le dan a los viejitos, entonces chocheas, ya estás chocheando, ya estás con tus medicina de viejitos. Por eso decimos nosotros chochear. Entonces, el cochapacha es un poco eso, y como es viejito, pues dice cochapacha. Y eso lo saqué de otro actor que se llama Germán López. Germán López, en alguna ocasión platicando con él, me contó que él conoció a un actor que siempre que llegaba a saludar a los demás actores, decía, ¿qué hubo? Cocha Pacha. Así llegaba, ¿no? No va a decir, hola, ¿qué es lo que está pasando? Él decía, hola, Cocha Pacha. Y entonces les botaba de la risa a estos compañeros y a mí se me hizo muy simpático. Cuando yo escuché eso lo escuché obviamente mucho tiempo antes de hacer Ranma y medio, me acordé en el momento en que estaba haciendo yo a Japosai, le pedí permiso a la directora para meter, le dije, Rocío, ¿le puedo meter un tipo como de rolling gag, como de firma, que la gente sepa que es único Japosai? Y me dijo, a ver, ¿qué frase le vas a poner? Y entonces fue cuando puse el cochapacha como, ¡ay, qué cochapacha! ¿Sí me expliqué? Como una cuestión de ternura, como una cuestión como de ya llegó su valedor, ya llegó ¿cómo le llaman ustedes a la gente que es como tu hermano en el barrio? Este, Sí, bueno, qué sé yo, puede ser mi compinche, sí, sí, a ver, hermano, sí, también se puede entender, pero sí, como la sí, mi gente, como compinche. le dices a la gente de la barra, ¿no? Claro, sí, sí, el compinche, claro. Sí, y entonces yo le puse eso para que la gente supiera que ya había llegado el valedor, el compinche, el que va a hacer las travesuras, ¿no? Y me gustó mucho ese Ay que Cochapacha y creo que al público le gustó mucho también porque lo hace menos agresivo al personaje Sí, sexualmente, ¿no? Lo hace exactamente. más juguetón y por eso es que se lo puse. Y a partir de ahí, pues también la forma de llorar que es como de niño, que así está en el original, y yo lo único que hice fue, pues, ponerle esa personalidad al español para que se dieran cuenta porque una de las cosas que nos enseñan en teatro, cuando estudiamos actuación, es que los personajes no son totalmente negros ni son totalmente Ujú. blancos, son seres humanos. Y los seres humanos tenemos pues ambas energías, la malévola y la benévola. Entonces, dependiendo de la circunstancia en la que estemos y del momento y el tiempo en el que estemos ejecutando algo, el personaje, pues va a poder manejar a veces su parte malévola o su parte benévola, ¿no? Aunque tenga un tono trágico o aunque tenga un tono eh, tierno o aunque tenga, también los personajes tiernos se pueden enojar, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, es total. Bueno, es un poco como es la mitología nórdica. La mitología nórdica no es que son buenos o malos, no, no. Son seres y a veces actúan para el lado del bien, a veces para el mal, de acorde a la situación. Uno conoce a Loki en los Avengers y demás, que es el malo, pero en realidad la mitología nórdica muchas veces ha ayudado a la gente y muchas veces ha hecho maldades. Es como como cualquier persona, digamos. Sí, Exactamente, exactamente. Exactamente. Pues sí, esa es un poco la cuestión totalmente de lo que fue con Japosai. Me gustó mucho hacerlo, es el personaje con el que más me he divertido porque me dejaban meterle cosas, ¿no? Esta cuestión, hay una escena de Japosai donde todos andan como en unos go-karts, en unos carritos, ujú. y van bajando por una colina y están echando sus carreras o se están compitiendo entre todos, Akane, Ranma, los papás y todos, y de repente viene Japosai bajando por la colina y empieza a rebasar a los demás, y entonces, pues tomando en cuenta que Luis Miguel, el cantante, o Juan Gabriel, son muy conocidos en América Latina, pues de repente se me ocurrió decir,
ahora sí, ya llegó su Luis Miguel. Pero así, muy, muy en el tono mexicano, ¿no? Muy en el tono ya llegó su papá. Y bueno, pues son cosas, son mexicanismos que de alguna forma me dejaron meter, porque también es un poco la tradición del doblaje en México. No nos permiten mucho hacer eso, pero a mí me encantó que por primera vez me dieran la oportunidad de meter algunas pequeñas bromas, algunas graciosadas que pensaba yo que le podían gustar al público, ¿no? Y así ha sido. Sí, 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 así ha sido porque te estoy diciendo, no, Japosai es un personaje que me mataba. Era. Cuando tenía esos momentos era genial. Porque no aparecía constantemente, pero cuando aparecía, no, era increíble. Además que lo acompañaba no solamente lo que hacía el personaje, que te mencionaba al principio, sino también la voz, las cosas que decía, cómo actuaba. No, era genial. Bueno, y Mioga, si bien tiene una voz similar a la que le has hecho, pero es un personaje cobarde y las apariciones con Inuyasha a mí me encantan porque tiene ese juego entre Inuyasha y Mioga, más allá de Kaome también, que son geniales porque es como un contrapunto del personaje. Y también a veces el víctima y todo, ¿no? Y son personajes, a mí por lo menos me encantan. Sí, fíjate que hay una cosa muy interesante en esto. Eh, Rumiko Takahashi es la creadora de Ranma y medio, Ujú. pero también es la creadora de Inuyasha. Entonces, aquí sucedió algo muy interesante. Yo todo esto lo sé porque los otakus, los fans, tienen a veces mucha comunicación con nosotros y gracias a ellos yo he aprendido muchísimo. De repente ellos me cuentan anécdotas o me cuentan cosas acerca del autor o de lo que hay el trasfondo de la serie y todo esto. Y entonces yo amplío mi espectro en este sentido. Y a lo que voy es, yo no sabía hasta que me lo dijo un fan, me dijo que Ranma y medio era de Rumiko Takahashi y que Inuyasha era de Rumiko Takahashi, pero que lo importante estaba en el puenteo. Esto es, el mismo actor que dobla Japosai en Japón es el mismo que dobla a Inuyasha, perdón, a Mioga, la pulga Mioga. Eso por un lado. Y por el otro, Japosai para Rumiko Takahashi fue uno de los personajes más entrañables, uno de los más entrañables de toda su serie, de todo su manga, de todo su anime de Ranma y medio. Es un personaje que ella quiere muchísimo, le tiene un cariño muy especial. Y entonces cuando hizo Inuyasha, quiso meter a Japosai como una ofrenda, como más bien como un homenaje a Japosai, lo mete en Inuyasha, pero con las características, perdón, de la pulga mioga. Pero si tú te das cuenta, entre Japosai y la pulga mioga, es muy parecido el trazo del dibujo. Sí, exactamente. Y es precisamente por eso, porque la pulga mioga es Japosai, pero como se vería en la saga de Inuyasha. Entonces, sucedió algo muy interesante. Cuando yo estaba trabajando en Ranma y medio, que hacía Japosai, en la empresa de Audiomaster 3000, el ingeniero de audio, el que nos grababa, es un compañero que en ese entonces era ingeniero de audio, que se llama Gabriel Gama. Ujú. Él se aventó casi el 90% de la serie grabada. Y a él le gustaba mucho el personaje de Japosai, era de sus favoritos. Y siempre que yo llegaba me decía, no, Dani, te salió bien padre, ¿no? Bueno, lo comento precisamente porque pasa el tiempo y ahí te va otra coincidencia, amigo mío, ahí te va otra coincidencia. Resulta que pasa el tiempo, él se convierte en actor de doblaje, además de ingeniero, y luego se convierte en director de diálogos. ¿Eh? Y cuando llega a Inuyasha, no llega a Audiomaster, sino llega a Estudios Candiani, a Servicios de Televisión Mexicana, Estudios Candiani.
y contratan a Gabriel Gama para dirigir la serie de Inuyasha. Y entonces un día me llega a mí un llamado, me dicen, señora Bundis, tiene usted llamado con el señor Gabriel Gama, tal cantidad de loops, a tal hora. Y dije, pues qué padre, yo ni siquiera sabía que Gabriel Gama estaba dirigiendo. Bueno, pues ya llegué a los estudios, me presento con Gabriel, ya nos saludamos, nos apapachamos, y me empieza a platicar y me dice, Dani, te quise traer a ti especialmente para este personaje porque desde que lo vi me recordó a Japosai. Quiero que lo veas, quiero que lo escuches y quiero que lo hagas tú y que le metamos cositas también simpáticas cada vez que se pueda para que tenga el mismo tono en el sentido de esta, digamos, como jugar con estos tonos de sabiduría, pero de simpatía, pero de reclamo y cosas así, ¿no? Entonces, yo lo empecé a hacer y yo nunca supe, hasta después que me dijo Estefan, que realmente era el mismo actor haciendo a los dos personajes y que era la misma autora la que había escogido esos dos personajes con ciertas características. En el caso de Inuyasha es un poco más ronquito, nada más lo único que cambia es que es Nabu Inuyasha. Es un poco más ronquito que Japosai. Japosai es un poco más agudito, pero es muy parecido, ¿no? Ay, le voy a chupar la sangre a Inuyasha. Es nada más, de repente es un poco más ronquito, pero es muy parecido porque pues es el mismo actor el japonés que lo hizo, ¿no? Me encanta, me encanta. También estuviste en lo que es vos te has tocado grandes sagas, a veces por lo largo, más allá de lo visto, ¿no? Que han Sí. sido dos personajes en Power Rangers y Ujú. también un personaje que a mí siempre me resultó intrigante la primera vez que lo vi, porque digo, ¿y este muchacho quién es? Que es en Star Wars, en Telis, ¿no? Que es este piloto que aparece, que bueno, participás en esta saga, en lo que es Power Ranger también. Entonces, en esto que va más del lado de live action, que tiene, ¿cómo decir?, un ritmo totalmente diferente a lo que es el anime. También, ¿cómo te has desarrollado en el cómo te lo has caracterizado? Pues mira, específicamente en el sentido de lo que es live action y lo demás, sí, cuando uno hace anime es exactamente igual que hacer mopeds, o sea, Ujú. viene siendo lo que nosotros conocemos como actores de teatro, el títere de calcetín, ajá, o esta cuestión de hablar con la mano, del movimiento de la mano hacia arriba, hacia abajo, y ir fraseando, se va estacateando, haciendo un estacato a la hora de hablar para que vaya cayendo el movimiento con la caricatura o con el moped, ¿no? Con este títere. Entonces, en el caso de live action, pues ya tiene ya no es por una métrica, ya no hay una métrica en sí, que en el caso de la caricatura tiene una métrica. No, en el caso de live action ya es más natural, es cambios de ritmo, de, de, de situaciones que tienen que ver más a nivel de que se escuche más natural, menos estacateado, menos cantado, menos artificial hasta cierto punto, o sea, menos fantástico y un poquito ya un poco más natural. Esa es la única diferencia en realidad, ¿no? Y bueno, pues eh, uh, mira, de live action hay un personaje que a mí me gusta muchísimo. No sé si tú escuchaste la película de Rescatando al Soldado Ryan. Sí, exactamente. Bueno, en Rescatando al Soldado Ryan, yo soy la voz del cabo Ujú. Timothy Oppam, que es el traductor. Es Tom Hanks llega a buscar un intérprete porque están buscando a Ryan y bueno, van a meter a lugares donde, a zonas donde se va a hablar alemán, no se puede hablar francés,
van a pasar por todos esos lados y entonces necesita un traductor. Y yo hago el personaje de ese traductor, que por cierto, esa película la dirigió Jesús Barrero, y como yo pertenecía al grupo de Jesús Barrero, pues me habló para hacer ese papel, pero me habló para hacer ese papel por una cuestión muy interesante. Chucho sabía que yo había hecho el teatro evangelizador franciscano del siglo XVI, o sea que yo podía hacer teatro hablado en otra lengua. O sea que tenía experiencia en tratar de imitar o de generar idiomas. Entonces, me habla y me dice, mira Dani, aquí está el personaje, es un personaje importante dentro de la película porque es el intérprete, y va a hablar en francés y en alemán. Obviamente yo no sé alemán, yo no sé francés, o sea, apenas hablo español, pero bueno, tengo esa cualidad de que auditivamente puedo yo tratar de meterme en la situación fonética de un idioma. Y me dijo, ¿qué hacemos, Dani? ¿Te lo avientas? Y le dije, sí, adelante, pero yo sí necesito un asesor de idioma. Y me dijo, perfecto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? Le digo, mira, es tan fácil como hablar a la embajada de Francia en México y a la embajada de Alemania en México, y seguramente ellos tienen un grupo de asesores lingüísticos que nos pueden recomendar para el tipo de trabajo que vamos a hacer. Y dicho y hecho, él habló a las embajadas, nos mandaron a dos asesores. El asesor de francés era un señor ya grande, oriundo de Francia, pero viviendo algunos años en México, pero hablaba más francés que español. Y puenteábamos con su nieta, que ella sí hablaba muy bien español y hablaba muy bien francés, entonces lo puenteábamos. Entonces el señor me decía los diálogos en francés. Él escuchaba el diálogo original y leía el diálogo que ya estaba escrito en francés por el guionista. Y entonces me decía, se dice así, pa, 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 pa. Y entonces yo le decía, a ver, repítamelo otra vez, por favor, pa, 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 pa. Y entonces yo, pa, 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 pa. No, que enfatice más esta, que esta se coloca así, que asado, que, no, pues, mon Dieu, Dieu, o sea, cosas así, y fonéticamente yo iba copiando lo que él me iba diciendo, y como yo ya tenía la traducción de lo que quería decir, ya nada más le daba la intención como debía ser, ¿no? Y fue una experiencia hermosa porque también con el alemán llegó el alemán y yo le dije, mira, tú lee la frase, entiende lo que está diciendo, ve la pantalla, ve lo que está diciendo y porque también es un trabajo de adaptación, o sea, no solamente es leer literalmente lo que está ahí, sino adaptarlo, o sea, ¿cómo lo dirías tú más coloquialmente que a mí me sirva para que la gente lo entienda? Y él me daba la frase en alemán y yo lo escuchaba y lo repetía igual. La cosa es que yo me aventé ese papel con asesores de lengua. Y pues para mí es un orgullo decir que ese papel es uno de mis retos y uno de mis papeles favoritos de live action, porque ahí tuve que hablar en alemán y en francés, diálogos en alemán y en francés, sin hablar francés, sin hablar alemán, pero como actor tengo o creo que todos los actores tenemos o deberíamos de tener esa habilidad para poder imitar ciertas cuestiones y que se escuchen lo más natural posible. He doblado también al italiano, bueno, algunas frases, algunos diálogos en italiano, y al portugués también. O sea, me da gusto que es, digamos, el único orgullo que yo tengo a nivel de doblaje la voz es que de repente me han hablado para, para doblar algunos diálogos en ciertos idiomas y eso es muy lindo porque es un reto para mí como actor, ¿no? Exactamente. Y menos mal, porque yo digo, en cualquier momento me va a nombrar y me va a arruinar el último personaje antes de otras preguntas, pero no, zafé. Cuando hablamos de la literatura y demás, habías nombrado El Señor de los Anillos. Este no es del Señor de los Anillos, pero es de Tolkien, que es uno de los enanos en El Hobbit,
el enano Dory también, ¿no? Y lo traigo, más allá de haber sido un libro chico que hicieron 3 películas, que la verdad que me saco el sombrero porque no sé cómo fue que lo hicieron, pero el poder encarnar a un personaje, si bien no es un Gandalf y demás, pero de una saga tan importante como es todo lo que encierra a lo que es el Hobbit, y este lo traigo un poco más por el lado de la literatura, ¿no? También. Entonces, cuando te toca un personaje así que viene del lado de la literatura, que seguramente leíste, me imagino que le podés dar otro tono, porque sabemos que en las películas nunca está todo lo del libro. Entonces, al saberlo, a lo mejor ya tenés algo incorporado que le podés ir dando al personaje. Sí, mira, ahorita que hablas de la literatura y todo eso, te voy a contar una anécdota y ahorita ya hablamos de Dory. Yo como fan de J.K. Rowling y de Tolkien, pues yo ya había leído todas las 2 sagas, tanto las de Harry Potter como las de Tolkien, tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos, y sabía perfectamente todo el contexto, etcétera, etcétera. Lo comento porque cuando llegó la primera película de Harry Potter, a mí me habló Javier Rivero, que fue el primer director de la primera película de Harry Potter, para hacer la prueba de un personaje. Y yo me negué a ir, yo no quise ir. No quise ir precisamente porque yo como enamorado de la saga de Harry Potter, tú sabes que cuando tú lees, pues obviamente tú te imaginas cómo es el personaje, empiezas a escuchar su voz, aunque no lo conozcas ni está en vivo, tú solo le pones el tipo de voz que tiene, las características, conforme vas leyendo te vas adentrando a un mundo onírico en el que vas generando toda una imagen tridimensional de los olores, de las sensaciones, o sea, es una magia muy interesante. Ujú. Y yo la verdad no quise hacer las pruebas de voz ni para El Señor de los Anillos, ni para las sagas de Harry Potter, porque yo no quería ver, sobre todo en las primeras, yo no quería ver, o sea, yo quería ver la película, sí la quería ver, pero la quería como una sorpresa. Entonces, como gente que le gusta la literatura y que le gustan ese tipo de historias fantásticas, yo quería llegar al cine, tener mis palomitas, ver la película y disfrutarla como una persona común y corriente. Y disfrutarla como espectador sin tenerme que preocupar por nada y tratar de meterme en ese mundo y ver si me conquistaba la versión cinematográfica que yo esperaba mucho porque pues J.K. Rowling estuvo muy, muy presente en todas las películas, ¿no? Entonces, por eso yo no participé en Harry Potter por lo mismo, porque yo no quise hacer pruebas de voz. Ya después hice una pequeña prueba de voz ya en la final, pero pues no me quedé. Con la saga del Hobbit, cuando ya, bueno, más bien, cuando de la saga del Señor de los Anillos, cuando llegó, yo no quise participar, pero cuando llegó el Hobbit, fue otra vez las casualidades. Llega el Hobbit y me hablan para hacer una prueba y yo dije, ahora sí voy, ya me cansé, yo sí quiero estar en una de Tolkien y voy a ir y voy a hacer la prueba. Y entonces me llamaron a una empresa que se llama DAT, doblaje, audio y traducción. La iba a dirigir Ricardo Tejedo, el hijo de Eduardo Tejedo. Ricardo Tejedo la iba a dirigir y me hablaron para hacer uno de los enanos, a Dory precisamente. Y pues como yo conocía toda la literatura de Tolkien, el Silmarillion y todo eso que leí también, y he leído otros cuentos de él, como El granjero de Ham, Egidius, el granjero de Ham. Pues obviamente yo tenía todo el contexto. Entonces hice la prueba de Dory y pues me quedé
me quedé con el personaje y yo creo que tiene que ver un poco el que más o menos sabes el contexto de lo que está y todo, y pues manejar la voz. Fue pues no tratar de caricaturizarla, sino tratarla de hacer lo más natural posible, con cierta característica que denotara pues que es una persona pequeña, ¿no? Que es como le llamamos a veces a los enanos, son personas pequeñas. Así es como, bueno, por lo menos en México ellos mismos se autonombran personas pequeñas, ¿no? Eh, eh, y entonces eso es lo que intentamos. Señor Gandalf, aquí está su té un poco afrutado. Eso es un poco manejar mi propia voz, pero con un poquito más de ronquerita, un poquitito de ronquerita, pero que no se escuche muy fantástico, muy falso, y que se escuche un poco más natural. Es usar tu propia tesitura vocal nada más, tratando de generar que cuando se escuche como una persona pequeña hablaría porque tienen cierto patrón fonético un poco diferente, ¿no? Y eso fue todo lo que hice. Me gustó mucho, lo hice con mucho cariño y bueno, qué bueno que pude salir en esa saga, ¿no? Cuando llegaste al doblaje o ya tenías un tiempo, también que por todo lo que estuviste contando, el teatro y demás, has conocido a mucha gente, pero ¿te quedaste sorprendido decir, chau, esta es la voz de tal? O sea, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a mí estoy entrevistando, lo entrevisté a Rubén Moya y digo, y es impresionante porque es escucharlo y escuchar a He-Man. Y así a otros, ¿no? Y vos decís, es increíble porque es como, obviamente, es la voz del personaje. A veces la modifican, a veces no. Entonces queda exactamente igual y te lleva a eso. Ahora no me acuerdo, creo que fue precisamente con Javier Rivero, escuchándolo, que no sé a quién me parecía que le dije, pero bueno, a veces te dispara, viste, esa memoria emotiva hacia otro lado. Pero ¿te ha pasado con alguien que obviamente que no lo conocieras, del rubro, del género, de llegar, tener que compartir un atril o escucharlo y decís, chao, es tal? Sí, mira, pues de hecho, la primera vez que yo llegué a doblaje de la voz, el primer día que me llevaron, iba yo caminando por los pasillos de la empresa de Sonomex y para mí fue una magia impresionante, porque te digo que yo fui niño televisión, entonces pues tenía las voces muy frescas de algunos personajes, o sea, yo no conocía a los actores, pero conocía las voces, entonces iba yo caminando y de repente escuchaba la voz de Goofy, ¿no? Y de repente iba caminando y en otras salas alcanzaba yo a escuchar la voz de Popeye y luego la del hombre araña y entonces son cosas que son muy mágicas y bueno, ya de repente compartir el atril y estar con ellos, pues es una cosa muy interesante, es muy lindo, es muy bonito, aunque bueno, uno como actor no puede uno llegar y decir, ah, yo lo admiro y no sé qué, porque es raro, ¿no? O sea, es como es como un extrañamiento, es una cosa, o sea, yo vengo a trabajar, no admirar su trabajo, ¿no? Aunque en el fondo admiras su trabajo y obviamente para ti es un orgullo y sobre todo muy lindo escuchar a la persona ahí en el momento. Pero como es un trabajo, pues no puedes ni siquiera disfrutar, ¿no? Es después con el paso del tiempo, cuando ya los conoces, cuando ya te haces su amigo, cuando ya ellos te aceptan o cuando ya te dan una cierta cotidianeidad, que te dan una apertura, pues cuando en un momento dado ya puedes decirle, oye, pues me pasó esto cuando te vi la primera vez y la verdad me encantó y esto y el otro, ¿no? Y que además la voz a veces en muchas ocasiones no corresponde nada con el físico, o Claro. sea, es impactante, ¿no? Yo cuando escuché al señor Francisco Colmenero, que todos lo conocen, bueno, hizo a Goofy obviamente, hizo Ujú. a Pumba,
fue una de las voces de Mickey Mouse, fue el narrador de La Bella y la Bestia, ¿no? Este narrador que dice, Bella vive en una aldea con su padre. Ahí a ella le gusta mucho leer libros. O sea, esta voz como, como que te lleva en sueño, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y cuando yo lo escuché por primera vez, ya en vivo, a mí me impactó mucho, 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 porque pues yo cuando empecé en doblaje, yo era joven, tenía 21 años. Entonces, para mí una persona de 50, pues ya era una persona grande, ¿no? Entonces, de repente, escuchar a don Francisco Colmenero con la voz de Pedro el Malo o de Goofy o de haciendo alguna voz del show de los Muppets, de los viejitos de los Muppets y cosas así por el estilo, y ver cómo gesticulaba y cómo jugaba con la voz y cómo se reía y hacía caras, o sea, cuando tenía que reírse hacía caras de risa y cuando se enojaba hacía cara enojada, y, tratando de imitar totalmente lo que es la personalidad, el ritmo y la actuación del personaje. A mí me impactó mucho porque yo nunca pensé que un adulto pudiera jugar. O sea, eso para mí fue impactante. No tanto la voz, sino que yo vi a un adulto, un señor de traje muy serio, parecía como gerente de la empresa, y de repente sacaba su voz y sus tonos y veía yo cómo se movía y cómo gesticulaba y todo lo que hacía. Y no sé, a mí me pareció maravilloso y de alguna forma me felicité, me congratulé de haber escogido la actuación como trabajo de vida o como labor que yo iba a ejecutar, porque me di cuenta que así pasen los años y tengas 60, 70, 80 años, vas a seguir siendo un niño, vas a seguir disfrutando del juego, de saber que todo es diversión, de que todo es ensoñación, de que aún los personajes más serios y más polémicos, al final es un juego, el teatro es un juego, es una fantasía, no es verdad, o sea, se acaba el momento de la actuación, se cierra el telón, se apaga la cámara, se cierra el micrófono, queda grabado el loop y ya todo termina y vuelves a ser tú. Vuelves a ser tú, persona, humano, ciudadano común y corriente de un país, de una ciudad, vuelves a meterte al tráfico, vuelves a meterte al pago de la renta, a los problemas comunes de cualquier ser humano, y la fantasía se dejó a un lado. Pero cuando regresa la fantasía, la disfrutas muchísimo, ¿no? Y bueno, sí, a mí me maravilló mucho escuchar esas voces. Y yo cuando escuché al señor eh, este, Álvaro Tarcisio, que hacía la voz de Popeye, para mí fue impactante porque pues la voz de Popeye es más o menos así. Oye Olivia, quiero comer espinacas, quiero que le llames a Brutus. Así hablaba Popeye, ¿no? Más o menos. Y resulta que el señor Álvaro Tarcisio así hablaba en la vida real, o sea, no era una voz caracterizada, era su voz. Cuando yo lo encontré, o sea, cuando lo escuchaba, de repente decía, buenas tardes, yo soy el señor Álvaro Tarcisio, ¿cómo está usted? O sea, hablaba como Popeye y entonces fue muy chistoso que realmente, pues él era Popeye y Popeye era su voz, o sea, no había gran diferencia, ¿no? Un poquito de diferencia, pero básicamente era él y así hablaba todo el tiempo. Hizo la voz también de JJ Jameson, ¿no? Y lo comento porque pues es interesante ver esta cuestión de cómo el juego del vocal, de cómo tú te puedes imaginar algo y realmente puede ser totalmente lo contrario o al revés, es lo que tú esperabas, ¿no? Yo supongo que a ti te ha de pasar muchísimo. No, obviamente, sí, 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 sí. A, a ver, a mí me pasa en todo momento, no voy a decir que no. Quédate ahí.
que ya volvemos con Talentos de Voz.